Bienvenidos al canal MeteoWindy. Hoy sábado 18 de diciembre vamos a hacer un vídeo un tanto diferente, puesto que queremos explicaros hoy cómo windy.com, en esta página de meteorología que la utilizamos muy frecuentemente para nuestros pronósticos y para saber cómo está el clima, bueno, pues ha incorporado en su página web 3 nuevas capas que son muy interesantes. Las voy a explicar en este vídeo para que vosotros sepáis utilizarlas y sepáis al mismo tiempo interpretar la información que estas 3 capas da. Vais a ver que son muy interesantes, sobre todo para el tema de los riesgos de los incendios forestales, también para el tema de los agricultores, todas aquellas personas que dependéis de la agricultura. Pues vais a ver que estas capas son muy interesantes porque os pueden ayudar a entender un poquito cuál es la situación de la humedad del suelo, las anomalías que hay en la humedad comparado con tiempos anteriores y también la intensidad de las sequías que muchas veces desgraciadamente provocan pues también muchos estragos. Pues mirad, estas 3 nuevas capas que Windy ha incorporado las encontramos aquí abajo. Yo ya me las he instalado, aquí las tenéis, todavía no están traducidas al castellano. Es esta que veis aquí que pone humedad del suelo, anomalía en la humedad y luego la intensidad de las sequías. Son 3 capas nuevas que, como veis, van a darnos mucha información, todas muy interesantes, y que sin duda nos van a ayudar a conocer mucho mejor un poquito las características del tema de la humedad, sobre todo a nivel de vegetación y sobre todo también al tema, como os decía, de incendios forestales. Fijaros, por ejemplo, que en el mapa que tenemos ahora mismo, vamos a verlo un poquito más detenidamente cómo funciona. Mirad, vamos a poner la capa en primer lugar, la que tenemos ahora mismo seleccionada es la capa de humedad del suelo. Quiero que os fijéis que en estas 3 capas hay 2 niveles. Mirad aquí a la izquierda, abajo veis que pone un nivel hasta los 40 centímetros y otro nivel hasta 1 metro de profundidad. Es decir, nos está indicando en las 3 capas que vais a ver, nos está indicando los niveles de la humedad del suelo, pero en 2 diferentes profundidades, una a 40 centímetros y otra a 1 metro. Esto es importante, ¿por qué? Porque la primera capa, como sabéis, es la capa donde están principalmente todas las raíces de todas las plantas, de los cultivos, y que por lo tanto son las primeras en sufrir los efectos de las sequías o de las bajas precipitaciones. Mientras que la otra capa, la capa que es más profunda, bueno, pues ya nos indica un poco cuál es la situación más a largo plazo, cuál es la tendencia que puede haber debido a los cambios climáticos o a la baja, por ejemplo, cantidad de precipitaciones, cómo puede afectar eso a, en este caso, los cultivos. Fijaros que, por ejemplo, si yo ahora mismo estoy poniendo el mapa de humedad del suelo en España para hoy, sábado, día 18, lo que nos está indicando es, bueno, pues como veis claramente, colores azules en la parte de arriba y colores más marrones en la parte de abajo. Hay que saber interpretar esta capa. O sea, bueno, ya sabéis que los que vivimos en España llevamos 2 semanas prácticamente, toda la zona del norte, 2-3 semanas en las que las lluvias han sido espectaculares, más de 400 litros de acumulaciones en lluvias. Luego, por lo tanto, toda la zona del norte de España, como veis, la humedad del suelo es altísima debido a esas lluvias que se han registrado en estas últimas semanas. Quiero que tengáis en cuenta que aquí hay una página de información que os indica claramente cómo interpretar todo esto. Está en inglés, pero bueno, es fácil de poderlo traducir, aunque yo os lo digo. Lo que nos quiere indicar estos niveles es que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si, por ejemplo, la humedad en el suelo, en esta capa, vamos a suponer, fuese de un 50%, imaginaros que fuese de un 50%, vamos a bajar, por ejemplo, a esta zona, mirad, aquí en la zona del norte de Ciudad Real, 47%, lo que nos quiere decir ya esto es que ya empieza a haber, podríamos decir, lo que se llamaría el estrés hídrico, es decir, ya empieza a haber un poquito de estrés en las plantas y la disponibilidad del agua ya empieza a ser un poquito más limitada, por lo tanto ya las plantas empiezan un poquito a no tener toda el agua que deberían de tener para ser productivas. Si por el contrario nos fuéramos a una zona donde ya, vamos a suponer, el límite estaría por debajo del 30%, el 30%, fijaros por ejemplo aquí en la zona de Sevilla o Córdoba, bueno, aquí ya veis que está por debajo, en este caso del 30%, aquí ya sí que realmente podríamos decir que el efecto que está produciendo la falta de precipitaciones y la poca humedad que hay en el suelo en este momento
pues nos indica que ya es visible en las plantas, es decir, las plantas empezarían ya a marchitarse un poquito y a no tener, debido a no tener suficiente agua, un efecto que podría ser, en este caso, perjudicial para el desarrollo del cultivo de esas plantas o de esas cosechas. Luego, por lo tanto, tenéis que tener en cuenta estos niveles, el 50% ya empieza a haber un poquito de estrés y el 30% que ya es visible ese estrés en los cultivos. Por supuesto, si fuese un 0%, nos vamos al desierto del Sahara, y si fuese un 0%, lo que nos quiere decir es que la vida es prácticamente imposible para los vegetales. Luego, por lo tanto, en los desiertos prácticamente la humedad del suelo, como estaríais viendo, pues es de un 0%, y eso quiere decir que prácticamente es imposible que haya vida o que surja vegetales en estas zonas. Bueno, pues ya os hemos explicado la primera capa. Tenéis que tener en cuenta que hemos dicho la capa en 40 centímetros. Luego vosotros podéis ver cómo afectaría esta capa, pero ya a mayores profundidades. Y luego quisiera mencionaros también otro detalle muy interesante. Fijaros que, por ejemplo, en esta capa nos indica lo que está sucediendo hoy, pero fijaros, por ejemplo, el lunes, vais a ver el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La próxima semana, ¿qué nos indica el programa? Bueno, nos indica claramente que va a haber mucha lluvia en toda la península ibérica. Y esto debido, pues, a una serie de frentes que van a hacer que la humedad, como estáis viendo aquí, del suelo a niveles de 40 centímetros está prácticamente al 100%. Esto lo que nos indica es que va a llover mucho y que, por lo tanto, vamos a tener unas fiestas, por ejemplo, para la próxima semana, pues que van a ser muy lluviosas. Luego, por lo tanto, ya sabemos que estas fiestas de la próxima semana en España, por ejemplo, va a haber muchísima lluvia prácticamente en toda la península ibérica y que la humedad va a ser, como veis, muy alta en el suelo. Vamos a ir ahora a la siguiente capa. Fijaros que la siguiente capa es muy interesante porque la siguiente capa lo que nos indica es la anomalía de la humedad comparado con el periodo entre 1961 y el 2010, es decir, unos 50 años anteriores. Es decir, lo que estamos viendo aquí es ahora cómo está la cantidad de agua, de precipitaciones afectando al suelo, al terreno, comparado con los últimos 50 años. Bueno, daros cuenta que en España, por ejemplo, ha llovido mucho en estos últimos días. Ya hemos dicho que toda la zona del norte, sobre todo, las lluvias han sido muy abundantes. ¿Qué es lo que nos indica ahora mismo este mapa? Bueno, pues fijaros que nos indica que a pesar de todo lo que ha llovido, nos indica que aquí simplemente es muy fácil de entender. Cuando los niveles, en este caso los colores, son marrones, nos indica que el promedio de lluvias de la que hay ahora mismo o de la humedad que hay en el suelo en estos momentos es inferior al que realmente sería el promedio de los últimos 50 años. Es evidente que a pesar de todo lo que ha llovido, en realidad en el norte de España, por ejemplo, como estáis viendo, la cantidad de lluvia está dentro de lo normal, o la humedad del suelo estaría dentro de lo normal comparado con los últimos 50 años. Si nos vamos al sur de España, evidentemente el déficit de agua es muy importante comparado con los últimos 50 años. Pero fijaros qué interesante la zona de Aragón, como estáis viendo aquí, Zaragoza, Teruel, toda esta área, que está en azul, y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que esta área esté en azul? Pues muy sencillo, es debido a los desbordamientos del río Ebro que ha sufrido durante esta semana precisamente toda la zona de la ribera del Ebro, la zona de Zaragoza. Aquí veis cómo todavía toda esa área está muy encharcada debido a las inundaciones y al desbordamiento del río Ebro, y por lo tanto, si comparamos ahora estas fechas en las que estamos ahora con los últimos 50 años, en toda esta zona de Aragón hay muchísima más agua, bueno, muchísima, tampoco es tanta, hay mucha más agua de la que realmente ha habido con el promedio de los últimos 50 años. Daros cuenta que estamos hablando de las anomalías, es decir, a pesar de todo lo que ha llovido, en realidad en España se daros cuenta que vamos hacia la sequía, es decir, vamos hacia un episodio en el que las lluvias son menores de lo que realmente fueron en tiempos pasados. Y daros cuenta de que, aunque es cierto que en los próximos días, como estáis viendo ahora mismo, va a llover, ¿esto qué es lo que nos indica? Bueno, esto nos indica lo siguiente. Nos indica que la próxima semana, por ejemplo, estas fiestas van a ser mucho más húmedas,
o más lluviosas que lo han sido las fiestas, por ejemplo, de Navidad de los últimos 50 años. Es decir, va a haber un periodo, esta semana, más húmedo, como estáis viendo prácticamente en toda España, no es que sea mucho, pero más húmedo que prácticamente las Navidades de los últimos 50 años. Si ponemos, sin embargo, la capa de 100, es decir, si ponemos la capa de 1 metro de profundidad hasta donde llega la humedad, lo que nos enseña es que a pesar de todo lo que ha llovido, daros cuenta de cómo si comparamos el nivel de agua que hay en el subsuelo hasta 1 metro, nos indica claramente que hay un gran déficit en España comparado con las últimas décadas, sobre todo en todas estas áreas. Por supuesto, si lo ponemos para el día de hoy, pues fijaros cómo aquí se ve mucho mejor el tema, como estáis viendo, de esta sequía, ¿no? Que claramente, poco a poco, debido al cambio climático, le está afectando a la península ibérica. Este mapa es muy interesante, porque fijaros que si nosotros nos fuéramos ahora, por ejemplo, a África, vais a ver qué interesante es en África. En África, lo que nos dice ahora aquí el mapa es lo siguiente, nos está indicando que si comparamos el desierto, por ejemplo, de Libia con hace 50 años, pues no hay comparación, es exactamente igual. Hay el mismo desierto, podríamos decir, tanto hace 50 años que ahora. No ha habido ningún cambio, pero daros cuenta cómo hay estas manchas azules que veis aquí, que lo que nos están indicando es que a niveles de profundidad hay más agua ahora en esta zona del mundo, en África, de la que había hace 50 años. Y es interesante tenerlo esto en cuenta porque según todos los modelos de climatología avanzados hacia el futuro, pronosticando cómo va a afectar el cambio climático, se sabe que en toda la zona del Sahel, en toda esta zona del sur, del desierto del Sahara, pues las lluvias van a ser más abundantes de lo normal en las próximas décadas. Luego todo indica que esta área que estáis viendo aquí con colores más azules nos indica claramente que en efecto van a tener más agua de lo que es lo habitual en los últimos años. Luego, por lo tanto, aquí ya vais viendo cómo pues, podemos ir analizando, interpretando todo esto que vosotros ahora mismo tenemos aquí gracias a Windy. Si nos vamos a América Central, observar cómo en América Central, por ejemplo, claramente ahí veis que cómo van a ser, por ejemplo, estas fiestas. Bueno, pues mirad, si ponemos el mapa de 40 centímetros, vamos a quitar un poquito de zoom, pues fijaros que, por ejemplo, para el próximo 25, veis que, por ejemplo, en toda la zona, como estáis viendo ahora mismo aquí, de México, por ejemplo, pues van a estar más o menos dentro de lo normal. En la zona de Baja California, en el norte, van a ser más húmedas de lo normal. En la península de Yucatán van a ser más húmedas de lo normal, por ejemplo, esta próxima semana o estas fiestas que lo que han sido en los últimos años. Y también, como veis, en la zona del interior, por ejemplo, de Honduras, el oeste de Guatemala, de Nicaragua, etcétera, etcétera. Así que veis, podéis entender y ver claramente cuál es el promedio comparado con los últimos 50 años. Y ya por último, para no cansaros mucho más, vamos a ir a la última capa, es la capa de la intensidad de la sequía. Esta capa lo que nos ilustra es hasta qué grado las sequías que hay, por ejemplo, debido a que a lo mejor lleva mucho periodo sin llover, cómo está afectando a varios niveles. Está afectando al suelo, a las precipitaciones, a la vegetación y a los caudales de los ríos o arroyos. Todo eso lo tenéis explicado aquí en la I de información. Aquí lo tenéis todo explicado, para que vosotros podáis interpretar todos estos fenómenos que os estoy comentando. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que vosotros lo podáis tener en cuenta y así de esa manera pues lo vamos a analizar. Vamos a ver si podemos poner esta capa. Vamos a ver si se carga. Aquí la tenemos ahora. Vale, vamos a poner la capa, vamos a ponerla aquí mismo en España, vamos a bajarle un poquito, tarda un poquito en cargarse, como estáis viendo, y vamos a poner la capa de sequía, de la intensidad de la sequía. Si veis aquí, por ejemplo, en España, lo que nos indica ahora mismo es que, por ejemplo, en la zona de Sevilla, por poneros un ejemplo, pues ahora nos indica que en la zona de Sevilla hay una sequía severa, para el día hoy, sábado, día 18. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay que entender que cada parámetro de estos que tenéis aquí abajo tiene ciertos niveles. Por ejemplo, ¿qué quiere decir sequía severa? Bueno, eso está explicado ahí en la información. Quiere decir que el suelo está seco.
que no hay humedad al tacto, es decir, si tú lo tocas con la mano no hay humedad. Y luego, por otra parte, que no es moldeable, es decir, está tan seco el suelo que tú no lo puedes moldear como si fuese el barro y puedes hacer ahí un tipo de arcilla, ¿no? Podríamos decir. Luego, por otra parte, las precipitaciones nos indican que son bajas y que hay riesgo de incendio, que la vegetación está perdiendo rendimiento en la producción, por ejemplo, en las cosechas, debido precisamente a esta sequía, que en este caso es severa. Y luego, por otra parte, que los niveles en los caudales de los ríos y de los arroyos están por debajo de lo normal. Esto es si fuese severo. Si nos fuésemos a una zona donde fuese extremo, por ejemplo, sería aquí en la zona del sur de Granada, como estáis viendo aquí, la zona de Málaga también, pues entonces las condiciones serían mucho peores, es decir, el riesgo incluso de incendios forestales, la bajada de los niveles de los cauces de los ríos, de los niveles de agua, o por ejemplo, cómo está sufriendo la vegetación y los cultivos por culpa de que esta sequía es permanente, pues entonces evidentemente serían más notables. Daros cuenta que por supuesto esto va a cambiar a medida que en los próximos días vaya lloviendo. Fijaros cómo ya esa sequía que estaba sufriendo, por ejemplo, la zona del sur español, pues evidentemente va a cambiar porque va a entrar mucha agua por la parte del Golfo de Cádiz. Y por lo tanto, en los próximos días, toda esta zona que antes estaba sufriendo una sequía incluso severa y extrema, veis cómo de repente el riesgo va a ser nulo para los próximos días. Sin embargo, si ponemos la capa de 100, fijaros que a pesar de que va a llover bastante, sin embargo hay zonas que a nivel de subsuelo, de profundidad, todavía, como veis, hay ciertos riesgos de sequía. Luego, por lo tanto, como veis, son unas capas que creo que son muy interesantes, que las podemos utilizar muy bien para los riesgos de incendios forestales, como os decía anteriormente, para los riesgos también de niveles de río, inundaciones, como habéis visto, por ejemplo, anteriormente en el tema del Ebro, o por otra parte para saber hasta qué grado son las sequías en diferentes partes del mundo. Simplemente vosotros vais a vuestra población, a vuestra localidad, vais viendo exactamente cómo va afectando a vuestra región donde vosotros vivís y os puede dar una idea más o menos de cuál es la situación que vosotros estáis experimentando en las zonas donde vivís. Espero que este vídeo os haya servido, por lo menos para conocer estas 3 nuevas capas de windy.com, y como siempre, pues ya me lo ponéis en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.